Asia. Asia tiene 48 países según las Naciones Unidas. Pero para este video, solo estamos contando 45 ya, que ya cubrí Rusia, Chipre y el nombre de Turquía en la versión europea de este video, debido a su pertenencia parcial a ese continente, e incluyo a Timur, en el que hago para Oceanía. Como de costumbre, las marcas de tiempo están en la descripción si quieres adelantar a cualquier país, ya que este es un video algo largo, y para cada uno de estos países asiáticos, voy a estar mirando su origen del nombre, cómo llegó a ser, qué significa, y cómo ha, en algunos casos, cambiado a lo largo de la historia. Para Europa, viajamos de oeste a este, para América en orden alfabético. Así que vayamos de este a oeste aquí, comenzando con los que están en la miniatura. Primero, Japón. El nombre de Japón en japonés se escribe utilizando estos caracteres kanji, y se pronuncia Nippon o Nihon. Voy a pronunciar mal muchas cosas en este video, por cierto. Antes de que fuera adoptado en el siglo VIII, el país era conocido en China como Wa y en Japón como Yamato. Los caracteres significan origen del sol y, por lo tanto, son la fuente del popular significado occidental atribuido a Japón, la tierra del sol naciente. El nombre occidental Japón proviene de la antigua pronunciación china de los caracteres como Zipangu, o del antiguo nombre malayo para el país, Japang, que los portugueses trajeron de vuelta a Europa después de su exploración del sudeste asiático. Los ingleses tradujeron una carta portuguesa que mencionaba estas tierras, pero Japan, que luego se convirtió en el Japón de hoy. Luego en él a otro archipiélago, las Filipinas. Las islas fueron nombradas por el explorador español Ruy López de Villalobos, en 1542. Encontró un número de islas, nombrando específicamente las islas de Leyte y Samar como Filipinas, en honor al entonces príncipe español, pronto a ser rey, Felipe II. Con el tiempo, este nombre se aplicó a todas las islas del archipiélago, que entonces estaban bajo dominio español. En cuanto a las Coreas, la única diferencia son los elementos norte y sur, por lo que podemos cubrir el origen del nombre de ambas a la vez. El nombre Corea deriva del nombre del antiguo reino de Goguryeo, del siglo V, y luego del reino de Goryeo del siglo X. Parece que alrededor de estos tiempos, los comerciantes visitantes de Persia adoptaron el nombre a Corea, pero parece ser una coincidencia que esta traducción persa sea la misma que la actual en inglés, porque el nombre moderno de Corea aparentemente proviene de los mapas portugueses de 1568, hechos por el explorador Juan Vaz Dourado, quien escribió el nombre de la península como Konghai, con otro explorador en 1630, luego cambiando el nombre a Corea. Esto pudo provenir de la traducción persa o de la forma nativa de describirlo, no estoy seguro. Eventualmente, el reino de Goryeo fue reemplazado por el reino Joseon, y luego Dayan Cheguk, que era el imperio de Corea. Esencialmente, parece que los propios coreanos siempre se han referido a su país a su manera, y al igual que Japón, Corea fue solo la adaptación que los occidentales crearon para referirse a ella. Yendo al sur hacia Taiwán, la isla donde se encuentra Taiwán ha tenido varios nombres a lo largo de la historia. Formosa, que significa hermosa, nombre elegido por los portugueses cuando avistaron la isla en 1542, mientras que Taiwán parece provenir de las palabras Taiyan y un Taiwán, términos locales para referirse a una ubicación específica en el sur de la isla. Es probable que esta zona fuera nombrada en honor a los taiwaneses nativos de la región. La palabra China se ha utilizado desde el siglo XVI, pero no proviene de los propios chinos. En 1516, el explorador portugués Duarte Barbosa publicó un diario, y en él se refirió a la tierra china como tal, pero él no inventó el nombre. Se derivó de la palabra persa chin, que a su vez provino de la palabra sina del antiguo dialecto sánscrito, que se remonta hasta el V o incluso el II siglo. La mayoría de las personas afirman que Sina en sí era una forma de referirse a la tierra bajo el gobierno de la dinastía Qing. Esto no se ha confirmado, pero es un origen probable. Los propios chinos se referían a su país como Xionggu, de Xiong, que significa central, y Gu, que significa estado, aunque también podría traducirse como reino medio, y probablemente al principio se refería a las dinastías Zhou, occidentales, y luego orientales, y su control sobre vastas partes de China. Yendo al norte a Mongolia,
Mongolia literalmente significa tierra de los mongoles en latín, y mongoles es la palabra nativa que los lugareños usan para describirse a sí mismos, pero su origen es incierto. Hay varias opciones, como que provenga del nombre nativo de una montaña o río, o del término mongol, Monke Tengrigal, que significa fuego eterno del cielo, un nombre bastante genial si soy sincero. Pero el origen más probable es que provenga del nombre de una tribu específica, nombrada por los chinos como Mungu o Monku, que luego se conoció como Kamak Mongol, una tribu líder, que eventualmente llevó a la creación del Imperio Mongol, haciendo que todos los mongoles se conocieran bajo este nombre. Todo el camino hacia el sur nuevamente, a Vietnam, que es una variación de Nam Viet, que literalmente significa Viet del sur, y este nombre se puede rastrear hasta el siglo II. El término Viet fue aparentemente utilizado por primera vez por los chinos y se refería a un pueblo o un jefe en el área. Yue, como lo pronunciaban. Aparentemente incluso lo usaban para referirse a personas no chinas en el sur de China. Annam también era un nombre común para la zona, pero la región ha tenido muchos nombres a lo largo de la historia. Van Lang, Nam Viet, Annam, Dai Viet, Dai Nam, y luego formando parte de un área conocida durante el colonialismo europeo como Indochina o Shuqin China, hasta volver a ser conocida como Vietnam. Laos es un país cercano, cuyo nombre fue acuñado por los franceses al unir los tres reinos Lao en su colonia de la Indochina francesa en 1893, nombrándolo así por el pueblo nativo más común, los Lao. El origen del nombre Lao en sí mismo es aparentemente desconocido, y simplemente se remonta al nombre de una antigua tribu de la cual se originaron estas personas. En el idioma Lao, el nombre del país es Muang Lao o Pathet Lao. Ambos literalmente significan país Lao. Aún en la zona, Camboya. El inglés Cambodia es una adaptación del francés Cambodge, que a su vez es la traducción francesa de Kambucha en el idioma nativo Khmer. Su origen proviene del antiguo idioma sánscrito y la unión de dos palabras. Kambucha, que se refiere a los mitos fundacionales del primer antiguo reino Khmer, y Desa, que significa tierra de o país de. Entonces, esencialmente, el nombre sería Tierra de los Khmer, creo. Continuando hacia el sur hasta Brunei. Su origen es sorprendente, según cuenta la historia. Brunei fue fundado por Awan Alak Betatar. Se dice que el que pronto sería el primer sultán de Brunei estaba buscando un lugar en el que debería establecer el centro de su dominio. Y cuando llegó a la desembocadura de lo que ahora es el río Brunei, él, según la leyenda, exclamó Varuna, que se traduce libremente como eso es, de lo cual eventualmente se derivaría el nombre, Brunei. Pero una explicación más probable es que proviene de la palabra del siglo XIV para la zona, Varunai, que vendría del sánscrito Varun, que significa navegantes, con la palabra Borneo, el nombre de toda la isla, teniendo el mismo origen. Malasia, palabra formada por malayo y el sufijo ia, se traduce como tierra de los malayos. Existió un antiguo reino en parte de Malasia continental, llamado Reino Melayu, alrededor del siglo VI-VII, y parece que ese es el primer origen de Melayu, pero el origen de Melayu en sí es incierto. La principal sugerencia es que deriva de una palabra javanesa, que significa correr, del nombre del río Sungai Meliau. Pero no podemos estar seguros, especialmente porque parece que siempre se ha llamado así. En el segundo siglo, la geografía de Ptolomeo utilizó el nombre Malayu Kulon para describir aproximadamente el área. Ese reino malayu también se extendió a Indonesia, palabra que une dos términos griegos, indos y nesos, que significa Islas Indias. En 1850, George Windsor, un investigador inglés, propuso el término indonesios y malayunicios para los habitantes del archipiélago indio, o malayo. También se conoció brevemente como las Indias Orientales Holandesas, cuando fue gobernada por los Países Bajos durante la época colonial. De vuelta al continente, el pequeño estado-ciudad de Singapur. Singapur es una adaptación inglesa del nombre malayo Singapura, que a su vez se derivó de una palabra en sánscrito que significa ciudad de león. Sima significa león y Pura significa ciudad o fortaleza. Una antigua cuenta china del tercer siglo la refería como Pu Luoyong, que se traduciría como isla al final de la península, una descripción precisa para su ubicación. Bajo la ocupación japonesa, Sionan, que significa luz del sur, luego regresó a Singapur, cuando la ocupación llegó a su fin. Al norte se encuentra Tailandia. Los tailandeses siempre han llamado a su país Muang Thai, pero para los extranjeros solía ser conocido como Siam, luego cambiando a Tailandia.
Así que necesitamos echar un vistazo al origen de ambos. La palabra Siam puede haberse originado de Suvarnabhumi, que significa tierra de oro en el idioma Pali. Otra teoría es que el nombre deriva de los chinos que llamaron a la región Xi'an, que los portugueses convirtieron en Siam. Según un erudito francés, Tailandia significa hombre libre en el idioma tailandés, pero un verdadero erudito tailandés argumentó que simplemente significa personas o ser humano, ya que su investigación mostró que en algunas áreas rurales, la palabra Thai se usaba como personas en lugar del usual con. Myanmar, antes conocido como Birmania, es otro país que cambió su nombre. Aparentemente, en birmano, el origen de las dos palabras es común, e incluso su pronunciación es similar. Y parece que muchos países todavía usan Birmania cuando se refieren a él o usan ambos términos. Así que quizás decir que cambió su nombre es una exageración. Ambos nombres provienen del antiguo idioma birmano, de las palabras Myanmar o Myanmar, una forma de describir a los nativos Bamar, que principalmente habitaban la región. Bangladesh Occidental. Originario de Bangla, su origen exacto es desconocido, pero algunos creen que proviene de Banga, un antiguo reino que estaba ubicado en el delta del Ganges. Se dice que proviene de Bang, un descendiente de Noé, quien habría colonizado inicialmente la zona. El sufijo al aparentemente proviene de montículos de tierra, que los antiguos rajas habían levantado del suelo, quizás con fines defensivos. Otras teorías más directas afirman que significa tierra de los bengalíes, ya que el área general en la que se encuentra Bangladesh es conocida como tal. De hecho, el sultanato de Bengala del siglo XIV abarcaba lo que hoy es Bangladesh. Yendo al norte, Bután. La etimología precisa de Bután es desconocida, pero es probable que derive de la forma en que los tibetanos nativos se referían a la zona, Bodh, más precisamente, Bota Anta en sánscrito, que significa el fin de Tíbet, ya que Bután está ubicado en el extremo sur de la meseta tibetana, y algo al lado de ella, Nepal. Según la mitología hindú, Nepal deriva su nombre de un antiguo sabio hindú, llamado Ne. Sin embargo, algunas personas que han estudiado el nombre afirman que Nepala fue la unión de dos palabras locales, Nipa, que significa pie de montaña, y Ala, abreviatura de Alaya, y que significa morada. Y así, Nepal significaría morada al pie de la montaña. También se ha propuesto que el origen sería Nepa del tibeto-burmano, y la unión de las palabras Ne, ganado, y Pa, guardián, ya que al parecer era una actividad de los locales. Es interesante ver cómo muchos de estos nombres de países, en todo el mundo, simplemente de orígenes desconocidos, simplemente se han transmitido de generación en generación, sin que aparentemente nadie escriba la razón por qué. Pasando a uno de los países más grandes de Asia, el nombre India se deriva del nombre del río Sindhu, o Indo, y ha estado en uso desde que el escritor griego Heródoto lo usó por primera vez en el siglo IV. Fueron precisamente los antiguos griegos quienes comenzaron a referirse a los antiguos indios como Indoi, que significa gente del valle del río Indo. Bharata parece ser la palabra nativa para India, y corríjanme si me equivoco, pero se dice que se deriva del nombre de una figura religiosa importante. Y una isla más pequeña al sur de ella, Sri Lanka. Sri Lanka también ha tenido muchos nombres a lo largo de la historia, desde Tambapani, que significa tierra roja cobriza. Los geógrafos griegos la llamaban Taprobana, mientras que los portugueses la nombraron Ceilán, que los ingleses luego tradujeron a Ceilón. Ceilán parece tener su origen en el latín Ceilón, nombre que los romanos le habrían dado. ¿Pero los romanos incluso sabían acerca de Sri Lanka? Pensé que no habían establecido comunicaciones con personas tan lejos. El nombre actual de Sri Lanka se divide en Lanka, el nombre antiguo de la isla, y Sri, que significa resplandeciente. Por lo tanto, isla resplandeciente. Las Maldivas, un archipiélago de islas pequeñas, probablemente obtienen su nombre de la palabra sánscrita Maladvipa, que significa guirnalda de islas. De Mala, guirnalda, y Vipa, una isla. Guirnalda es una corona floral. Fui por él. De regreso al continente está Pakistán. El nombre del país se acuñó en 1933 como un acrónimo que se refiere a los nombres de las 5 regiones del norte del Raj británico: Punjab, Afgania, Cachemira, Sindh y Baluchistán. Si se traduce literalmente, significa algo así como una tierra abundante en lo puro, en referencia a la palabra Pak, que significa puro, en persa, y Pashto, y el sufijo Istan, que significa un lugar abundante en, así como lugar de décimo. Por eso tantos nombres de países en estas áreas terminan en Istan. Y ahora, precisamente a los Istans de Asia Central, comenzando con Tayikistán.
Tayikistán significa tierra de los tayikos. Tayik probablemente es el nombre de una tribu local que vivía allí en el siglo VII. El título Tayik también servía para diferenciar a estas personas de los abundantes turcos o mongoles que vivían en la región. Luego, se cree que Kirguistán proviene de la palabra turca que se refiere a los 40 clanes de Manas. Manas es un héroe local legendario que supuestamente unió a 40 clanes regionales contra un invasor externo. Kirguistán significa literalmente somos 40. Kazajstán. Kazajo también tiene origen turco y significa vagar, reflejando la cultura nómada de los kazajos. El término cosaco, a menudo bien conocido por el papel de los cosacos en la historia rusa, especialmente en términos militares, tiene el mismo origen. Uzbekistán tiene el sufijo istan común, que significa tierra de algo, pero este algo tiene 3 opciones. Aparentemente, el origen exacto es desconocido. Significa libre, independiente, uniendo las palabras turcas uz, que significa propio, y bek, que significa maestro, siendo tu propio maestro. O proviene del nombre de Oguz Khan, un legendario Khan del pueblo turco, o de una tribu local Oguz, y Turkmenistán, que tiene 2 posibles orígenes que son completamente opuestos entre sí. Podría provenir de turk más el sufijo men, que significa casi turco en referencia a su estatus, fuera del sistema mitológico dinástico turco, o podría significar los turcos turcos, como en los verdaderos turcos. Algunos cronistas religiosos también han sugerido que proviene de la palabra turk e imán, en referencia a una conversión masiva al Islam del territorio en el siglo X. También en Estambul, pero no usualmente con ese grupo de los que acabamos de ver, Afganistán. El nombre raíz afgano es, según algunos, derivado del nombre de los Azbakan, antiguos habitantes de la región, mientras que Azbakan literalmente significa jinetes o criadores de caballos, así que caballería. Acercándonos al Medio Oriente, Irán. Deriva del persa medio Erán, que significa ario, por lo que es una especie de tierra de los iraníes. Hasta donde pude entender, Irán siempre ha sido Irán para la población nativa, pero históricamente se le conocía como Persia en Occidente, aparentemente debido a los escritos de los historiadores griegos, quienes se referían a la región como Persis, que significa tierra de los persas. Solicitaron que la comunidad internacional se refiriera al país por su nombre nativo, Irán, y con un nombre muy similar, pero de origen diferente, Irak. Irak probablemente tiene uno de los nombres continuos más antiguos. La versión en árabe ha estado en uso desde al menos el siglo VI. Hay varias sugerencias sobre el origen del nombre. Una se remonta a la antigua ciudad sumeria de Uruk, otra proviene de la palabra persa media, Irak, que significa tierras bajas, y el significado tradicional asociado con él significa bien regado y fértil. En la región del Cáucaso, tenemos a Azerbaiyán, que parece obtener su nombre de un noble del antiguo imperio aqueménida, llamado Atropatz. El nombre Atropatz en sí es la traducción griega de un antiguo nombre iraní, con el significado protegido por el fuego sagrado. También hay algunas teorías que sugieren que el nombre podría derivar de la religión zoroástrica. Luego Georgia, que probablemente proviene de la designación persa de las personas que habitaban esa región, Gorgan. Este término en sí mismo podría haberse establecido a través de la antigua designación iraní de la tierra junto al mar Caspio, a la que se refería como Gorgan, tierra de los lobos. Pero también podría ser simplemente una traducción del santo, que al parecer era extremadamente popular entre la población local, San Jorge. Y también Armenia. El nombre armenio nativo original para el país era Ike. Incluso los persas lo llamaron Ayastán en un momento. Y este nombre Ike vendría de Aik mismo, el legendario patriarca de los armenios y bisnieto de Noé. Cuando se trata de la Armenia moderna en sí, el origen es incierto y tiene muchas opciones. La R indoeuropea, que significa reunir. El estado de la edad de bronce de Armanum de Armini, que significa la región montañosa de los Mini, que aparentemente es un nombre bíblico para la región. E incluso algunos especulan que había una tribu de la edad de bronce llamada los armenios, quienes habrían originado el nombre, hacia la costa mediterránea de Siria. El nombre de Siria parece provenir del antiguo nombre de Asiria, en el norte de Mesopotamia, que, a su vez, deriva de la antigua palabra acadiana Asir, precisamente la capital del antiguo imperio asirio. No encontré el origen oficial, pero parece que Asir era el nombre de un dios asirio que representaba al sol, lo que podría ser el origen. Líbano parece llevar el nombre del monte Líbano, ubicado en el país. El nombre de la montaña deriva de la raíz fenicia Eben, que significa blanco, refiriéndose a la nieve en su cima.
Pasando a Palestina, ha sido utilizada como término durante mucho tiempo, para referirse a la región general en la que se encuentra el Estado. Históricamente, parece remontarse al menos a los tiempos de la antigua Grecia, siendo Heródoto el primer historiador en escribir en el siglo V a. 100 sobre un distrito de Siria llamado Palestina. Se cree que el término en sí, en latín, Palestina, fue acuñado precisamente por los antiguos griegos para describir el área ocupada por el pueblo filisteo. Primero se utilizó como Filistia y luego evolucionó a Palestina. Algunos afirman que podría originarse de la palabra nativa Peleshet, que significaría aproximadamente migratorio, aludiendo también a los filisteos. Y luego Israel. Bajo el mandato británico, toda la región era conocida como Palestina. Israel eligió su nombre cuando se convirtió en Estado, del nombre hebreo Yisrael, que significa algo como Dios contiende. En el Antiguo Testamento, Israel, antes conocido como Jacob, lucha con lo que parece ser un ángel. Al oeste está Jordania, que toma su nombre del río Jordán, que forma gran parte de la frontera noroeste del país. El origen del nombre del río en sí parece ser la antigua palabra Yarat, que significa el descendiente, reflejando el camino del río. Pasamos a Arabia Saudita, otro gran país. Con la unión de los reinos de Hejaz y Naid, se le nombró el Reino Árabe Saudita. Comúnmente se le conoce como Arabia Saudita. La palabra Saudi se deriva del elemento as-Saudia, en el nombre árabe del país, formado a partir del nombre dinástico de la familia real saudí, los Al-Saud. Su inclusión expresa la visión de que el país y la monarquía absoluta están bajo la posesión y control de la familia real. Pasando a la pequeña nación de Kuwait, en el siglo IV la bahía de Kuwait fue colonizada por Alejandro Magno, y los griegos la llamaron Larisa. En 1521 se transformó en una fortaleza colonial portuguesa. La palabra hindustani para fortaleza era Kut, y así, eventualmente se convertiría en Kuwait, uniendo 7 emiratos, los Emiratos Árabes Unidos. Los más conocidos son Abu Dhabi y Dubái, pero hay otros 5. Ajman, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah y Al Quwain. Unión de Emiratos Árabes significa una unión de Emiratos Árabes, territorios políticos gobernados por emires, monarcas dinásticos. Pero ¿qué pasa con los nombres de estos emiratos individuales? Abu Dhabi significa padre de Dhabi, un tipo de gacela común en la región. Ajman lleva el nombre de su ciudad capital, que deriva de la palabra persa Aga, que significa no árabe. Dubái podría provenir de la palabra Daba, que significa moverse lentamente, refiriéndose a las aguas lentas del Creek de Dubái, pero también hay otras opciones. Fujairah toma su nombre de un arroyo que atraviesa la tierra. Ras Al Khaimah en inglés significa cima de la tienda. Sharjah podría provenir del nombre de un ídolo adorado en la era antigua, o de su ubicación al este, Sharq en árabe, de Dubái. Se dice que Al Quwain significa madre de los dos poderes. No es parte de los Emiratos Árabes Unidos, pero prácticamente adyacente a ellos, Qatar. Un escritor romano llamado Plinio el Viejo escribió en el primer siglo sobre los habitantes de esta península, y los llamó Katahei, probablemente derivado del nombre de un asentamiento local. Un siglo después, Ptolomeo dibujó el primer mapa conocido de la región, llamándola Katara. El nombre evolucionó a Katr, Qatar, entre otros, hasta llegar al actual Qatar, ahora Omán. Aunque su origen es incierto, lo más probable es que el nombre provenga de cómo Plinio el Viejo y Ptolomeo describieron la región antiguamente, Omana y Omanón, respectivamente. En árabe, se considera que el nombre de la región proviene de los términos Amán o Amun, que significa gente asentada, en contraste con los nómadas beduinos. Algunos afirman que fue nombrado en honor a figuras históricas locales, mientras que otros sostienen que proviene del nombre de un valle en Yemen, supuestamente el lugar de origen de la tribu que habría emigrado a Omán y fundado el país. Y finalmente, Yemen. Yemen podría provenir del antiguo Yamnat, que estaba en el título de uno de los reyes del segundo reino Yarit, conocido como Shamar Yarish. El término probablemente se refería a la costa suroeste de la península arábiga, aunque Yemen también podría derivar de Yimt, que significa sur, o de Yamn o Yumn, que significa felicidad o bendición, ya que gran parte del país es fértil. En la antigüedad, los romanos incluso lo llamaban Arabia Felix, Arabia fértil. En resumen, se han explorado los orígenes de los nombres de cada país asiático, su significado, su evolución a lo largo de la historia y las diferencias entre la forma en que nos referimos a ellos internacionalmente, generalmente en inglés, y cómo se refieren a sí mismos en sus propios idiomas.
Creo que no olvidé ningún país. Por favor avísame si lo hice. Y también deja un comentario si notas algún error en los orígenes y significados de los nombres, o si simplemente tienes alguna información adicional. Gracias por ver. Suscríbete si gustas, nos vemos la próxima con más conocimiento general.